Guillermo Rudas es economista de la Universidad Externado de Colombia y tiene un magíster en economía ambiental y de recursos naturales del University College en Londres. Él estaba con el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Medio Ambiente y el Departamento Nacional de Estadísticas, entre otros trabajos y funciones que ha tenido. Fue director del Grupo de Estudios Sociales del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana y director del Programa de Economía Ambiental del Instituto Nacional de Ecología de México. Actualmente está vinculado al Comité Técnico del Foro Nacional Ambiental y él nos va a hablar sobre la locomotora minera, crecimiento compatible con la adaptación al cambio climático. Como todas las presentaciones, tiene 20 minutos. Muchas gracias. Más que una investigación específica, lo que yo voy a tratar de hacer es prender unos bombillos de alerta sobre algunos temas que ameritan un esfuerzo de desarrollo de conocimiento como un insumo fundamental para el tema de la adaptación al cambio climático y del mismo éxito de las locomotoras de crecimiento económico. Básicamente voy a trabajar en primer lugar dos puntos de contexto. Uno, el llamado de atención que hace el panel intergubernamental de cambio climático sobre algunos factores de vulnerabilidad que a su vez son retomados no desde la perspectiva de adaptación al cambio climático, sino más importante aún desde la estrategia general del plan de desarrollo. Y posteriormente voy a presentar, digamos, dos aspectos que generan esas señales de alarma que les menciono. Uno que tiene que ver con la capacidad que ha tenido la locomotora minera, que estoy de acuerdo con Manuel, no está arrancando esa locomotora, sino que con el comportamiento de los precios de los bienes transables en el mercado internacional, el petróleo, el carbón, el oro en los últimos años ya lleva varios años de desarrollo, y voy a analizar unas relaciones que llaman la atención entre la localización de la minería y las condiciones de pobreza. Y un segundo elemento que tiene que ver con el desarrollo de esta locomotora también en los últimos años y el comportamiento de las finanzas públicas como un instrumento fundamental para afrontar la adaptación al cambio climático. Finalmente, más que conclusiones, son unas preguntas que surgen de llamar la atención sobre este tipo de información disponible. Básicamente, retomo también un llamado de atención que hace el panel en el informe de hace un mes. El panel de expertos señala cómo la capacidad de adaptación que tiene que enfrentar fundamentalmente la severidad del impacto de los eventos extremos, y tienen una directa relación con la exposición y la vulnerabilidad. Pero ahí es donde entro en tema, y es dentro de la vulnerabilidad llaman la atención específicamente sobre dos factores fundamentales que incrementan la vulnerabilidad: los niveles de pobreza, en la medida en que la vulnerabilidad es más intensa para la población más pobre, y la deficiencia en los recursos como una condición que termina reflejándose en la debilidad de las instituciones para abordar los retos de la adaptación. Simplemente a términos de contexto, por eso digo, no hago referencia a la forma explícita como maneja el tema de la adaptación el plan de desarrollo con sus modificaciones de última hora, sino fundamentalmente al enfoque general. La prosperidad para todos, nombre del plan de desarrollo, lo que busca es más empleo, menos pobreza y más seguridad. Fíjense, verá que ahí está el llamado de atención implícito a condiciones de vulnerabilidad que se plantean desde el panel de expertos. Y por otra parte, el crecimiento económico como un instrumento, no como un fin en sí mismo, para generar empleo formal,
producir riqueza y por lo tanto reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población, directamente relacionados con el primer tema que quiero trabajar de vulnerabilidad, y es la capacidad que tiene el crecimiento minero de modificar las condiciones de pobreza. Y el segundo tema, que tiene que ver con la capacidad institucional y se relaciona con el tema de las finanzas públicas, y el plan de desarrollo enfatiza en dos aspectos relacionados con esto. Uno, la reducción de la evasión fiscal, y el segundo tema relacionado con el manejo de los ingresos y específicamente con la regla fiscal enfocado a manejar una situación de crecimiento acelerado de los ingresos por la vía del crecimiento de los precios en los mercados internacionales y la atracción de la inversión que surge de esta bonanza de precios en este mercado. Para analizar el primer tema de la relación entre la vulnerabilidad de la población y la adaptación al cambio climático, una primera aproximación en donde hago dos ejercicios estadísticos elementales. En primer lugar es tomar algunos indicadores de violencia, de necesidades básicas insatisfechas, de salud de la población infantil, y en el análisis municipal lo que hacemos es comparar el promedio de todos estos indicadores en los municipios de los departamentos en donde está concentrada la minería, y lo comparamos con el promedio del resto de municipios del país. Eso nos da una primera aproximación regional. Si esos departamentos en donde está focalizada la actividad minera está bastante concentrada en el territorio, tienen alguna diferencia que refleje cómo se ha aprovechado esta bonanza de precios que revierte en el esquema anterior de la regalía, revirtió durante las últimas décadas a los entes territoriales para que hicieran, principalmente a los entes territoriales para que hicieran inversión precisamente focalizada en atender estos problemas de pobreza. Y después una mirada un poco más con la lupa, comparamos en esos departamentos en donde está concentrada la minería, cómo se comporta el promedio de esos indicadores sociales en los municipios mineros en contraste con el resto de municipios del departamento. También uno esperaría que esos municipios que han recibido, especialmente en los últimos años con la bonanza de precios, una mayor concentración de inversiones en regalías, tuvieran una diferencia significativa en relación con los indicadores sociales en el resto de municipios que no han recibido esta bonanza. Tomamos para hacer la regionalización, ahí es donde vemos la gran concentración. Empezamos con el caso del carbón, después vamos a trabajar el caso del oro. En el caso del carbón está claramente concentrada la producción, y aquí lo usamos como proxy de la producción, precisamente lo que sustancialmente retorna a los entes territoriales en el esquema anterior, insisto, de las regalías, y usamos entonces varios indicadores que nos muestran cómo se comportan esos departamentos y los municipios mineros dentro de esos departamentos. Empezamos entonces con un indicador fundamental para el país, es el tema de la violencia, y vemos cómo cuando vean una línea verde quiere decir que es significativamente inferior el promedio de los municipios de ese departamento al promedio del resto de municipios del país, y ahí lo que vemos es que los departamentos en donde está localizado el carbón tienen promedio de violencia medida en términos de muertes violentas por 100.000 habitantes significativamente inferiores a la media nacional e incluso al promedio nacional de muertes violentas. Pero cuando uno mira los municipios mineros en esos departamentos en contraste con el resto de municipios, me encuentra que incluso aunque no es significativamente inferior, sí es inferior aparentemente el número de muertes violentas en estos municipios mineros que en el resto de municipios. Uno podría decir que por lo menos en este caso del carbón se comporta dentro de lo que uno esperaba, que hubiera mejores condiciones en los municipios que reciben un alto volumen de recursos a través de las regalías que en el resto de municipios. Si ya miramos el tema de la mortalidad infantil, empezamos a ver una tendencia no esperada. Los departamentos
en donde está concentrado el carbón tienen índices de mortalidad infantil medida en términos de número de niños que mueren por cada 1000 nacidos vivos significativamente superiores, es decir, una peor condición en los departamentos mineros, en los municipios de los departamentos mineros de carbón que en el resto de municipios del país. Y ya cuando contrastamos los dos tipos de municipios, vemos que empieza a ser una leve tendencia a ser mayor en el promedio de mortalidad infantil en los municipios mineros que en los no mineros, aunque todavía no alcanza a ser significativamente representativa esa diferencia. Miramos otro indicador, necesidades básicas y satisfechas, la misma tendencia. Esos dos departamentos, los municipios de esos dos departamentos tienen niveles de necesidades básicas y satisfechas significativamente superiores a los del resto de municipios del país, y nuevamente los municipios mineros ligeramente superiores al resto de municipios de esos mismos departamentos. Y en condiciones de miseria, el mismo comportamiento, niveles de miseria sustancialmente mayores, no solo significativamente superiores, sino sustancialmente mayores en los departamentos mineros de carbón que en el resto de municipios del país, y la misma tendencia, no alcanza a ser significativamente superior, pero muestra un mayor nivel de pobreza, un indicio de mayor nivel de miseria en estos municipios. En el caso del oro, la situación es bastante diferente al caso del carbón. El oro está principalmente concentrado en Antioquia, Chocó, e incluimos también en este análisis Bolívar y Córdoba porque se han presentado unas situaciones muy extrañas en las estadísticas de comportamiento. No voy a entrar en detalle, pero es necesario siempre tener en cuenta esos departamentos en donde hay unos comportamientos de evolución de la producción de oro muy extraño. El oro tiene una particularidad: pasó en pocos años de $400 la onza a $1.700, $1.800 la onza, y obviamente eso se refleja en un crecimiento acelerado de las regalías hacia esos municipios. En términos de violencia, hay una situación diferente. Antioquia tiene niveles significativamente superiores de violencia a los municipios de Antioquia que el resto del país, y Bolívar y Córdoba inferiores, pero cuando uno ya mira en la producción de oro, los niveles de violencia en los municipios de minería de oro, en el caso antioqueño, es aterradoramente elevado, casi que llega a duplicar el nivel de muertes violentas los municipios mineros de los no mineros en Antioquia, y cuando toma uno los de Córdoba y Sucre, también tiene una tendencia disparada de niveles de violencia en los municipios mineros y en los no mineros, que en los no mineros en Chocó es similar al del resto de municipios, es decir, generalizado, un nivel que es el promedio, básicamente el promedio nacional. Y en mortalidad infantil, a diferencia de Antioquia, que sí tiene unos niveles de mortalidad infantil significativamente inferiores a los municipios de Antioquia a los del resto del país, el resto de municipios de los departamentos productores de oro es significativamente mayor la mortalidad infantil. Y los municipios mineros, aquí sí en Antioquia le va mal, tiene no de gran magnitud, pero sí significativamente diferente la mortalidad infantil, y en los otros municipios también se mantiene el promedio en los municipios mineros y en los no mineros sin una diferencia significativa. Es decir, la actividad minera no ha logrado, con los ingresos adicionales que tiene, reducir los niveles de mortalidad infantil, y lo mismo sucede con los de necesidades básicas y satisfechas, un comportamiento muy similar, y con los de miseria básicamente el mismo comportamiento. La conclusión es: los altos ingresos, con excepción de Antioquia, en el resto de departamentos, los altos ingresos no han logrado que esos municipios puedan afrontar de mejor manera estos problemas de violencia e indicadores sociales. Y en el caso de Antioquia es más preocupante: los municipios mineros son significativamente peores que los municipios que no han recibido las regalías de la minería del oro.